todo el análisis que haga sobre los diferentes planes de estudios, pues están orientados al sistema, no a las personas. Es decir, que yo no quiero hacer y dudar de la rectitud de intención de nadie de los que haya participado en los planes de estudios. Por tanto, aunque la crítica en algún momento pues sea más o menos ácida, pero sí quiero salvar las personas, que es lo que estamos obligados todas las personas, no juzgar intenciones porque no nos corresponde. En los días anteriores, que han sido pues francamente interesantes, pues hemos visto todos los sistemas de formación, sobre todo de oficiales, desde el siglo XVIII. Por una parte, en el siglo XVIII y XIX, los cuerpos generales, otra parte, los cuerpos facultativos, ingenieros y artillería, y después la Armada, y ayer pues hubo una conferencia, en mi criterio, interesantísima, de General Laguna, sobre la enseñanza, sobre todo de formación, desde el terminar la guerra hasta 1992, que es uno de los hitos que se han puesto, como saben, en el programa. Y este hito de 1992 no es una fecha elegida al azar, sino porque en 1992 aparecen unos planes de estudio que son fruto precisamente de una ley que es la 1789, que era la ley reguladora del régimen de personal militar. Parte esta ley de la base de que la función militar es parte o forma parte de la función pública y que, por tanto, la función militar debe regirse por los mismos criterios y los mismos principios que esa función pública. Esta ley constituyó el fundamento de la evolución de la organización militar en la dirección que pensaba el Partido Socialista Obrero Español. El mismo nombre de la ley, al principio se iba a llamar de la función militar, y ante una resistencia numantina de las Fuerzas Armadas, pues se hubo que cambiar, o tuvieron que cambiar la ley, el nombre de la ley, a la de actual de reguladora del régimen de personal militar. En su título cuarto, que era enseñanza, se pusieron las bases de los planes de estudios. Este plan de estudios va a durar desde 1992 al 2010, fundamentalmente, 18 años, como veremos más tarde. Estructura la enseñanza militar en enseñanza militar de formación, de perfeccionamiento, altos estudios militares, y la enseñanza de formación en enseñanza militar de grado básico, de grado medio y de grado superior. Esta última, la de grado superior, para la incorporación a las escalas de oficiales. Esto supone, esta última, la incorporación a la escala de oficiales, suponía la obtención de la equivalencia de un título de licenciado, arquitecto o ingeniero del sistema educativo general, puesto que la enseñanza militar estaba integrada en el sistema educativo general. Y para el acceso a las academias y escuelas diferentes, pues se exigía el mismo nivel de estudios que para los centros equivalentes del sistema educativo general. La incorporación a la escala superior pues facultaba el acceso al tercer ciclo de los estudios universitarios y para ingresar en los cuerpos de la Administración del Estado. De esa forma, pues muchos oficiales han sido y han actuado y han obtenido el doctorado en diferentes carreras. Pues bien, basándose en esta ley, se publicaron primero las directrices para los planes de estudios y después, posteriormente, los planes de estudios ya de la enseñanza militar de grado superior para tierra, mar y aire. Es decir, planes de estudios del Ejército de Tierra, planes de estudios de la Armada y planes de estudios del Ejército del Aire. Y de esta forma, por primera vez, por eso es un hito el que marca el 1992, estos planes de estudios, por primera vez el Ministerio de Defensa pues ejercía el carácter director de toda la educación de formación. Este ejercicio se materializa en una introducción de una serie de novedades muy importantes que tenían como objeto homogeneizar la enseñanza entre los tres ejércitos. Entonces establece unos cursos una formación de 5 cursos y clasifica unas materias en materias obligatorias que pueden ser optativas
obligatorias y optativas comunes a los 3 ejércitos, y otras ya unas materias específicas para cada ejército y para cada arma. Pero lo más importante de esto son las novedades que incorpora estos planes de estudios. Por primera vez se incorpora una serie de novedades que van a tener gran repercusión en la formación de los oficiales. Estas novedades son fundamentalmente, la instrucción, unas materias que son la instrucción y adiestramiento, después la fase interacademias y los trabajos académicos dirigidos, además de una profundización en los idiomas y la educación física. La instrucción y adiestramiento, que es una materia nueva, no es que antes no se hiciera instrucción y adiestramiento, sino que se la contempla como una materia reglada, pues es muy importante, tiene una importancia capital en los ejércitos. Antes de nada voy a hacer un poco del resumen de lo que dijo ayer el general Laguna, que para mí fue muy clarificador y yo creo que puede ser para todos. La enseñanza militar, dijo el general Laguna, y yo estoy de acuerdo con él, que tiene 3 facetas. La enseñanza militar de formación tiene 3 facetas. Una, la general de la enseñanza, materias, etcétera, etcétera, tras base de conocimientos. Otra tiene la instrucción y adiestramiento, y otra la formación de los alumnos en la vida militar, en el espíritu y en el carácter de la vida militar. Por eso diferenciaba la enseñanza militar de la enseñanza universitaria. Además, porque esa instrucción y adiestramiento, ninguna carrera prepara a sus alumnos para inmediatamente de salir de esa carrera ejercer lo que han aprendido. Eso es lo que decía el general Laguna sobre las diferencias que había entre la enseñanza universitaria y de formación y la enseñanza militar. Pero me voy a referir, sobre todo a lo largo de la conferencia, a esas 3 facetas de la enseñanza militar: la instrucción y adiestramiento, las materias que constituyen la enseñanza, el bagaje intelectual, y la formación en vida y carácter del espíritu, porque la carrera militar es una vida, no se trata de un montón de conocimientos, etcétera, sino que siempre ha sido una vida, hasta que ahora pues se puede poner, como dijo el general Laguna ayer, pues por mucha gente en el Ministerio de Defensa pues lo ponían en duda, y entonces no se podía hablar de vocación, sino que se podía hablar, como veremos luego, de ocupación. Bien, pues la instrucción de adiestramiento en este plan del 92 tiene una gran importancia, como debe ser, además. Establece 2 sistemas: instrucción de adiestramiento prioritario, es decir, que se ejerce la instrucción de adiestramiento durante todas las jornadas, durante todas las horas de la jornada, y la instrucción de adiestramiento no prioritario, es decir, que se combina con otras materias en la misma jornada. El plan de estudios dedicaba pues 6 semanas durante los 4 primeros cursos a la instrucción de adiestramiento prioritario y nada menos que 22 semanas en 5º curso a la instrucción y adiestramiento ya prioritario de la especialidad. Con 22 semanas pues prácticamente se podía ejercer pues prácticamente la instrucción de casi todas las especialidades del arma, que es como se llamaba. Es decir, en total 46 semanas de instrucción y adiestramiento prioritario en los 5 cursos. Pero es que además había una instrucción con carácter no prioritario que daba 8 horas semanales en los 4 primeros cursos para instrucción y adiestramiento y 5 horas para instrucción y adiestramiento en 5º curso. Luego, en 5º curso, además de las 22 semanas de instrucción prioritaria, tenía 5 horas semanales para instrucción y adiestramiento durante la época en que no estaban en instrucción prioritaria, es decir, durante todo el resto del curso. Total, eso hacía pues prácticamente 1.104 menos 421 de educación física, pues casi 600 y pico horas de instrucción y adiestramiento de carácter no prioritario. Otra de las variaciones que introdujo este plan fue la formación en idioma inglés. Idioma inglés, para salir oficial, se tenía que tener 2 treses en 2 áreas del STANAG 6001 y en el resto, en las otras 2 áreas, 2 doses, según
establecía el Standard 6001 de la OTAN. Y también ofrecía un segundo idioma en la cual se exigía dos doses en 2 áreas. Es decir, el alumno que no tenía en inglés, pues 2 treses y 2 doses, pues prácticamente no podía salir oficial, lo cual, pues no cabe duda que era una exigencia importante. También se introdujo de una forma nueva la necesidad de un trabajo académico dirigido, que se hacía en 4º y 5º curso, y que, dirigido por los profesores de las academias, pues era un trabajo de investigación que se trataba sobre cuestiones militares y que se tenía que defender obligatoriamente y oralmente, y era eliminatorio al final del 5º curso. Y por último, también establecía una novedad, que son 2 semanas de fase interacademias. Fases interacademias que se realizaban una semana en una academia general de carácter rotatorio, tierra, mar o aire, y otra semana en una universidad pública, Carlos III, etcétera, etcétera. Y esta semana en la universidad pública, en las 2 también participaban universitarios y trataban pues de seminarios, mesas redondas sobre asuntos de defensa nacional y dirigidos por profesores tanto civiles como universitarios. Además de estas novedades, pues los nuevos planes de estudio, pues como consecuencia del 189, introdujeron otras nuevas prácticamente diferencias con el anterior, que fueron muy beneficiosas. La primera, la organización departamental. Ayer hablamos en la conferencia del general Laguna de que antes del 92 pues los profesores iban a las academias y prácticamente tenían una gran movilidad a juicio del director. En este caso se establece la organización departamental en las academias, por las cuales un profesor no podía salir del departamento al que iba destinado. Entonces, pues prácticamente los departamentos de instrucción y adiestramiento, táctica, sistema de armas, etcétera, pues los profesores salían destinados al departamento, no salían destinados a la academia como anteriormente. No cabe duda que eso pues fue un paso adelante en cuanto a la organización del profesorado, etcétera, etcétera. También se estableció un GOE que no es guerrillero, no es guerrillero, sino no es guerrillero Pepe, sino es un gabinete de orientación educativa que estaba al servicio del director en materias psicopedagógicas y también al servicio de los alumnos. Y por último se publicó un estatuto del profesorado que, bueno, es muy teórico, pero que sí es verdad que cumplía su misión en el sentido, por ejemplo, pues que exigía a los profesores un certificado de aptitud en técnicas pedagógicas, etcétera. Es decir, que quería poner un poco, yo creo que era un poco la introducción de la organización un poco universitaria dentro de las academias militares. También se estableció un régimen del alumnado en el que, como veréis ahí, por primera vez se distinguían las infracciones académicas de las infracciones disciplinarias y se establecía por primera vez también un externado en 4º y 5º curso. Voluntario, un externado voluntario. Yo la experiencia que tenemos en la academia es que en infantería pues prácticamente nadie hizo uso de ese recurso, excepto los que ya venían, por ejemplo, pues de la media, etcétera, que estaban casados, etcétera, etcétera. Pero prácticamente ninguno de los alumnos pues vivía fuera de la academia. Bien, como conclusión se puede decir que este plan de estudios pues yo lo cogí precisamente cuando fui jefe de estudio de la academia y me pareció pues francamente bueno. Tanto es así que el resultado que han dado aquellos oficiales que salieron con este plan de estudios, que inmediatamente muchos de ellos se incorporaron a unidades que iban al exterior, a acciones en el exterior, pues dieron un resultado pues prácticamente extraordinario. Además, este plan de estudios pues duró desde 1992 a 2010, es decir, duró 18 años en los que se pudo, lógicamente, a lo largo de los años, pues mejorar en aquellas facetas en que estaban pues más deficitarias. Y en este momento pues llega una ley que es la ley de la carrera militar, que es la 39/2007. Bien, esta ley ya nos advierte su carácter en los fundamentos suyos. Dice que esta ley es
la profundización de la Ley 1789. En el preámbulo de esta ley dice, esta ley es el objetivo de esta ley es profundizar en lo conseguido en la Ley 1789 del régimen de personal militar. Y antes de exponer los planes de estudio, sí quiero decir que esta ley tiene dos puntos importantes y casi únicos. Uno es la integración de escalas y otra es la enseñanza militar. Prácticamente el resto de la ley pues no tiene ni mucho menos la importancia de estos dos puntos tan importantes. El primero, la integración de escalas, ha producido una indefensión en todos los componentes de las Fuerzas Armadas grande y verdaderamente han sido muy perjudicados y de hecho pues se demuestra con la cantidad, los miles de recursos que se han producido en contra de esa medida de integración de escalas. Pero para mi criterio es mucho más importante para el futuro pues las consecuencias que puede tener la reforma de la enseñanza militar de formación, que más que una reforma pues ha constituido verdaderamente una verdadera revolución. Bajo el pretexto de su integración en el sistema educativo, pues que ya hemos visto el otro día que se había conseguido pues grandemente, sobre todo en 1973 ya estaba conseguida esa integración, pues esta ley pues establece el título cuarto de enseñanza de esta ley, establece que la enseñanza militar de formación comprende una formación militar general y específica y la correspondiente a un título de grado universitario para oficiales. Para llevar a cabo, por tanto, los PLEs de esta enseñanza militar superior de formación, que gracias a Dios se decide que se siga en las academias militares, porque también eso estuvo en discusión, pues se crea unos centros universitarios de defensa, uno en la Academia General Militar, otro en el aire y otro en la Escuela Naval de Marín. Estos centros están adscritos a las universidades correspondientes, a Zaragoza, a Cartagena y a Vigo. Y estos centros son los que van a impartir el título de grado universitario. Ni que decir tiene que el presupuesto, los medios, las instalaciones y todos estos centros universitarios de defensa que van a estar instalados en las academias, pues corren a cargo del Ministerio de Defensa, como es lógico. Y como es lógico también, a partir de la promulgación de la ley, pues empieza a elaborarse las normas correspondientes para la creación de estos centros universitarios de defensa, que son además los ejes orgánicos de la ley en cuanto a la enseñanza, y que además son el nexo entre la comunidad universitaria y las Fuerzas Armadas. Cada centro universitario de defensa va a estar dirigido por un patronato que se va a nombrar en un convenio firmado entre Defensa y la universidad. A partir de este momento empiezan los contactos para establecer a ver qué titulaciones van a ser las elegidas universitarias que puedan asumir tanto Defensa como la universidad y vamos a seguir, como prácticamente el camino es igual para los tres ejércitos, vamos a seguir el camino del Ejército de Tierra. El año 2010 se firma ya el convenio entre el Ministerio de Defensa, la ministra Carmen Chacón y el rector de la Universidad de Zaragoza. Y aquí no puedo resistirme pues el copiar una cosa que viene en ese convenio, porque es verdaderamente una perla que comentaremos más tarde. El CUD, Centro Universitario de Defensa, favorecerá la formación en valores y las reglas esenciales que definen el comportamiento militar. Es decir, que el Centro Universitario de Defensa, formado por profesores universitarios de Ingeniería de Organización Industrial, favorece la formación de las reglas esenciales que definen el comportamiento militar. Eso está escrito así, parece mentira, pero está escrito y así está escrito. Ya lo comentaremos más tarde porque es digno de comentar. Bien, en todas estas negociaciones pues se establece que el título de grado universitario va a ser el de Organización de Ingeniería de la Organización Industrial. También, entonces, como veis, el plan de estudios pues tiene un acceso a la carrera mediante un plan de estudios con titulación universitaria y otro sin titulación universitaria. O sea que puede accederse a las academias con titulación universitaria y sin titulación universitaria. Se establece un plan de estudios para aquellos alumnos que tienen ya una titulación universitaria
y se establece cuáles son las titulaciones universitarias que dan acceso o que pueden dar acceso. Y aparte de ese grado universitario, pues se les exige estar 2 años puramente militares en las academias, tanto tierra, mar como aire. Bien, entonces se aparecen las directrices, en 2010 aparecen las directrices que van a ser la base de los futuros planes de estudio y, como es lógico, por primera vez se introduce un argumento en esas directrices que se va a utilizar para la defensa de este modelo pues bastante, y es que este modelo viene obligado por la necesaria convergencia europea en materia de educación superior. Bien, las directrices establecen un plan de estudio de 5 cursos y pues un plan de estudios pues de prácticamente de 378 cursos, el plan de estudios militar. Vamos a hablar primero del plan de estudios puramente militar, de formación general específica militar, y posteriormente del plan de estudios de título de grado universitario. Bien, aquí el plan de estudios son 5 cursos, 378 créditos, de los cuales solo 138 los dan los profesores militares, porque hay 100 de carácter dual, es decir, que pueden servir, son comunes a la ingeniería y a la enseñanza militar, pero que los dan el Centro Universitario de Defensa, y después otros 140 que forman parte del Centro Universitario de Defensa, propiamente dicho, del plan de estudios de ingeniería industrial. Bien, después, lógicamente, derivado de estos directrices, el 11 de agosto aparecieron los planes de estudios correspondientes. Entonces, el plan de estudios de formación militar lo van a dar la Academia General Militar, y el plan de estudios de título o grado universitario lo va a gestionar, lo va a publicar, etcétera, la Universidad de Zaragoza, aunque el edificio esté y todas las instalaciones estén en la Academia General Militar, y aunque el CUD esté adscrito nada más a la Universidad de Zaragoza. Entonces, hay que decir también que estaba previsto que en los 4 primeros años, los 4 primeros cursos, se diera el plan de estudios de ingeniería y dejar el 5.º curso absolutamente puro para la formación militar. Bien. Se establece el plan de estudios, por tanto, de formación militar, y establece unos módulos que están ahí: formación militar general, específica, formación física, idioma, especial, ya empieza la especialidad fundamental, es decir, de arma, en 4.º curso, y durante todo 5.º curso pues es formación militar pura de cada especialidad. Bien, en cuanto a la instrucción de adiestramiento, pues es interesante ver estos números para hablar después de la parte de instrucción de adiestramiento comparados con las anteriores. Pues hay 8 semanas en el primer curso, de las cuales las 2 primeras son de acogida, adaptación a la vida militar, etcétera, y después 6 semanas en cada curso. Luego eso hace 32 semanas de instrucción de adiestramiento. Y antes de analizar, pues es necesario pues decir que, aunque estaba previsto que todo el 5.º curso fuera para la cuestión militar, pues se cambió y algunas asignaturas de primero han pasado a 5.º para reforzar, a petición de los mandos militares, para reforzar las asignaturas o la instrucción y adiestramiento de primero, porque se vio que en primero pues prácticamente no había nada militar, casi nada, y entonces algunas asignaturas, créditos de algunas asignaturas se pasaron a 5.º, y esos créditos se dieron a la formación militar. Bien, en cuanto al PLES de ingeniería, pues prácticamente lo publicó, lo gestionó, etcétera, la Universidad de Zaragoza. Elaboró 2 planes de estudios, uno de perfil defensa y otro de perfil empresa. El que hace la academia es el de perfil defensa, como es lógico, que tiene una serie de créditos puros de defensa, de perfil defensa, que son 42 créditos, de los cuales son 30 optativos. Bien. También hay un estudio, un trabajo dirigido, fin de grado, con 12 créditos, que también es necesario la defensa oral dentro del Centro Universitario de Defensa.
En cuanto al régimen del alumnado, pues se hace notar el esfuerzo por mantener, se hizo un verdadero esfuerzo por mantener el régimen escolar militar. Aunque los alumnos tienen libre desde la última clase hasta el control nocturno, pues se continúa con un estricto horario militar. Y todos son internos, ¿eh? Se adquiere el empleo eventual de alférez al término de segundo y se elige el arma al término de tercero, como estaba anteriormente. Y como veis ahí, como veremos más tarde, pues se suprime la oposición para el ingreso a las academias. Bien, y ahora vamos a hacer un análisis sobre este plan de estudios. Ya digo que una vez expuesta esta somera, de una forma somera, los planes de estudios, vamos a ver la repercusión o en qué existe la reforma de este modelo, que ha sido una verdadera revolución dentro de la formación de los oficiales. Y antes de entrar en detalle, es necesario advertir que, además de otros puntos, existe una circunstancia del nuevo modelo que lo hace, en mi criterio, absolutamente inadmisible. Alguien puede pensar que un colegio de abogados o un colegio de ingenieros o un colegio de médicos hubiera asumido que para ser médico o ser abogado sus alumnos hubieran tenido que tener el título de otra carrera previamente y además hacerla en la formación de su carrera. ¿No hubieran considerado que era un menosprecio para su carrera? Pues esto es lo que ha sido así. En mi opinión, el exigir un título universitario de otra carrera, dado por una entidad ajena a las Fuerzas Armadas, para ser oficial constituye una ofensa y un menosprecio, pues, para la carrera de las armas. Se puede decir que la carrera de las armas, carrera militar, no es en sí misma de la misma categoría que las demás carreras civiles. Yo considero una verdadera ofensa. Y así lo he dicho en todos los sitios. O sea, que no es que lo diga aquí solo, sino que se lo he dicho a quien lo tenía que decir y en su momento. Hay personas bien pensadas, o no, que argumentan que este modelo era necesario por dar prestigio a la carrera, por ejemplo, o por asimilarlo y ponerlo al mismo nivel que las escalas superiores de los cuerpos de administración del Estado, como diplomáticos, notarios, etcétera, etcétera. Estos son argumentos que se han empleado. Bueno, el primer argumento, que la carrera militar tenga que recibir prestigio de tener otra carrera, pues es ya de broma, o es una broma, o es otra ofensa añadida. Y el segundo argumento, pues no cabe duda que compara dos cosas diferentes. Compara el que para ser notario o diplomático, no cabe duda que para ser notario o diplomático, no cabe duda que primero hay que tener una carrera, después hacer una oposición y después se forma uno en diplomático, que no es cuestión, no tiene nada que ver con el modelo que nosotros estamos tratando. Pero es que el desarrollo de los trabajos, a los cuales yo estuve muy atento desde el principio, antes de que saliera la ley, porque por deformación profesional después de la Academia de Infantería, pues dice y clarifica cuál es el objetivo de esta ley. Y yo no me resisto a leer, no sé si está puesto ahí, en el párrafo segundo del apartado quinto de la exposición de motivos del proyecto de ley, decía: esa exigencia en la enseñanza de oficiales y suboficiales debe ir acompañada por una excelente formación militar y específica, puesto que es objetivo imprescindible proporcionar a los miembros de las Fuerzas Armadas la formación requerida para el ejercicio profesional. Esto estaba escrito ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que esa exigencia, que era el título de grado, debía ir acompañada de la formación militar, lo cual supone un cambio de prioridades absoluto. En todo caso sería, la formación militar debía ir acompañada y complementada por una formación universitaria. Por eso digo que solo en este proyecto, ¿qué pasa? Que después de pasar por las Cortes, pues esto se quitó, igual que se quitó aquello de la función militar. Pero es que, por otra parte, en ningún artículo de la ley se habla y se justifica el que se tenga que tener unos estudios universitarios. Ni en el artículo 43, donde se expresa la finalidad de la enseñanza militar, ni en el 44 sobre la finalidad de la formación de oficiales, que solo se refieren, como es lógico,
a lo específicamente militar. Pero ante esta realidad, es lógico preguntar y buscar cuáles son los argumentos en los que se pueda basar esta revolución, este cambio de modelo. Y yo, antes de esto, pues hice estas preguntas. Yo preguntaba a quien correspondía, ¿pero qué aportación del título de grado de ingeniero de organización industrial puede dar a la formación de un oficial? ¿Y por qué ese título, además, hay que hacerlo en la enseñanza de formación y no posteriormente? Bueno, pues todas las respuestas fueron insatisfactorias. Ahí tenemos, por ejemplo, unas cuantas. ¿Por qué son tan insatisfactorias que nadie puede pensar que esto puede ser el objetivo aligerar las escalas? Porque cuando un alumno vaya a intentar ejercer su título de ingeniero de organización industrial, pues va a pasar 15 años desde que salió de la academia, sus etapas de teniente y capitán. Y ya a los 15 años, pues poca escala, poco se le va a ocurrir a una persona pues intentar, puede serlo, pero no desde luego para aligerar la escala, serán casos particulares o pocos. Tampoco se puede aceptar como argumento la famosa comparación con los ejércitos de otras naciones, porque ya se ha visto y estamos cansados de ver el asimilar puntos concretos de acciones que se toman en otras naciones sin buscar el conjunto y su integración en un conjunto, pues siempre ha dado malos resultados. Y claro, yo siempre lo digo lo mismo, cuando España asuma 15 muertos diarios, como los Estados Unidos, podremos compararnos con Estados Unidos en cuestiones de medidas del ejército. Mientras tanto, no podemos coger un punto de un sitio, otro punto de otro, porque la construcción de una organización tiene que estar toda integrada, no puede ser una suma de cosas que se van recibiendo de un sitio o de otro, porque convenga. Pero es que tampoco es argumento la equiparación de la milicia con las carreras universitarias, porque ya hemos visto que en 1973 ya se había conseguido, y tampoco el famoso Plan Bolonia 1999, porque el Plan Bolonia, si se estudia, no hay ninguna parte en la que nos obliguen a nosotros a hacer la revolución que hemos hecho. Y además estamos muy lejos de que un oficial de las Fuerzas Armadas Españolas pues puedan mandar una sección en el ejército francés o en el ejército inglés o en el ejército. ¿Por qué? Porque no es eso. Y uno de los objetivos del Plan Bolonia es que cualquier titulado superior pueda ejercer ese titulado y sea reconocido en las naciones europeas. Pues eso nunca pasará, por lo menos hasta que no haya un ejército europeo en los ejércitos de otras naciones. Entonces, si no existen estos argumentos y razones, que se puedan exponer, porque seguramente habrá otras razones, pero si hay otras razones no se pueden exponer, y si no se pueden exponer, pues hay que pensar en lo peor. ¿Y qué es lo peor? Pues solo el arguir y solo el argumentar que prácticamente es un sistema que prepara a los militares para que puedan trabajar en la vida civil al dejar la milicia prematuramente, lo que supone ser la única carrera que en su periodo de formación forma a sus componentes para ejercer otra, ya ni los curas, porque los curas hay muchos que se van, pero los curas cuando forman en el seminario no lo forman para otra carrera porque se van a ir. Es decir, somos la única carrera que formamos en nuestro periodo de formación para ejercer otra. Bueno, pues eso quiere decirse que a mí me recuerda inevitablemente el objetivo 2000 del programa 2000 del Partido Socialista Obrero Español, que decía que la carrera militar debía ser ocupacional y no vocacional. Bien, es de justicia, además, decir que todos los mandos del ejército, desde el GEME hasta prácticamente los últimos componentes, se han opuesto con firmeza a ese proyecto. Pero esto no podía ser de otra forma porque la oposición era un clamor. Hubo muchísimas plumas que se han escrito oponiéndose a este modelo. Y prácticamente yo solo conozco una que lo apoyaba, pero además con argumentos voluntaristas y argumentos de detalle que no sumaban nada como argumento de fondo para llevar a cabo este modelo. Bueno, una vez hecha esta enmienda a la totalidad de la ley, es necesario pues ver
otro detalle, aunque solo sea para ver el apresuramiento de lo legislado y la falta de consistencia en lo que se ha ejecutado. Empecemos por el ingreso. Como hemos visto, se ha suprimido la oposición y se ha sustituido por una prueba de inglés. Por una prueba de inglés prácticamente por una prueba de inglés que prácticamente un nivel muy bajo, de apto no apto, unas pruebas de psicotecnia y otras pruebas físicas con muy bajo nivel. Bien, el apresuramiento se demuestra porque inmediatamente al año o 2 años hubo que cambiar los coeficientes de la selectividad de física, química y matemáticas porque se habían equiparado a otros coeficientes como podía ser pues la historia, etcétera, etcétera. Es decir, el ingreso se hace con la nota de la selectividad con sus notas correspondientes de bachillerato según el 60, el 40%, etcétera, etcétera. Bien, y también se demuestra el apresuramiento porque rápidamente lo que hubo que hacer es, a ver qué pasa con esto. Bueno, hubo que hacer rápidamente el repescar a muchos alumnos que se habían quedado sin ingresar porque hubo muchos que ingresaron y en los primeros meses pedían la baja por las circunstancias que vamos a ver ahora. Pero ¿qué coeficiente tenía de injusticia el haber suprimido la oposición? Pues es sabido que el sistema de oposición siempre ha sido muy discutido, en todos sitios ha sido muy discutido. Pero este sistema es que además tiene un coeficiente de injusticia grande, porque la nota esa de bachillerato y selectividad pues depende de los colegios y depende de las autonomías donde se lleva a cabo la selectividad de las universidades. Y yo conozco algunos alumnos, y aquel no lo conocerá, pero que han ido a empadronarse en otra autonomía porque la selectividad era más fácil. Entonces, no cabe duda que eso da un coeficiente de injusticia pues grande. Pero es que además la oposición, aunque sea muy discutida, pues no cabe duda que era un parámetro para medir la vocación de una persona. Porque lo que sucede ahora, que nada más acabar el bachillerato, una persona, un alumno puede optar o pueden optar libremente para entrar en la academia, pues antes no podía pasar, porque antes se tenía que dedicar por lo menos un curso a estudiar solo para ingresar en la academia. Entonces se ha producido el que inmediatamente de ingresar, pues muchas veces por haber a ese alumno que le han dado, había pedido no solo la academia, sino había pedido otra facultad, pues le han dado esa facultad y ha dejado la baja en la academia. O porque ha ingresado en la academia y no le ha gustado la vida militar y ha pedido la baja en la academia. Y se han producido esas bajas que se ha tenido que repescar a última hora. Bien. Por otra parte, hay argumentos también sobre el mayor número de aspirantes, pero el mayor número de aspirantes no se puede utilizar porque en una época en que se han bajado las plazas y que encima ha habido una gran cantidad de nivel de paro, etcétera, etcétera, pues no es un argumento fiable. Bien. Otro elemento importante del nuevo sistema es el Centro Universitario de Defensa y la titulación elegida. Cuando se ha preguntado por qué esa titulación específica, ¿por qué esa no otra? Pues tampoco se han dado ningún argumento. No cabe duda que es una titulación, pero otras muchas podrían haber sido también complementarias de la formación militar. Una formación militar que fundamentalmente en su carrera se va a llevar a cabo pues una relación humana, etcétera, etcétera. Luego podrían haber sido otras muchas titulaciones de letras, etcétera, etcétera. Bueno, pues no se ha hecho, no se ha hecho. Y encima se ha admitido, como hemos dicho anteriormente, una titulación, un acceso a la academia con titulación que no es esa, que son otras titulaciones, y luego estar 2 años en las academias. Luego, entonces, el apresuramiento de llevar a cabo la ejecución sin un pensamiento y un sentido común va a producir que en la misma academia haya una vía de acceso con unos títulos y otra vía de acceso solo con un título. Que uno vaya a estar 5 años y otros solo vayan a estar 2 años. Y se van a incorporar en la misma promoción. Lo cual indica no una mala voluntad, sino que indica pues por lo menos un apresuramiento en la ejecución de ese modelo que se quería aplicar. Y ya en cuanto al CUD, pues el CUD
salvando a los profesores. Ya digo que yo no tengo ningún interés y además no me corresponde el juzgar a las personas ni a las intenciones. Pero es necesario hacer unas cuantas reflexiones sobre el Centro Universitario de Defensa. Lo más importante es que constituye el instrumento por el que se pone en manos de la universidad el que un alumno pueda ser oficial o no. Es decir, se pone la carrera militar del oficial fuera del ámbito militar. Esto es así. Entonces, ya lo que hemos leído anteriormente, que unos alumnos, que unos profesores civiles, que no tienen por qué tener vocación militar, que no tienen por qué saber los comportamientos esenciales del militar, diga en el convenio, como hemos leído antes, que deben favorecer las reglas esenciales que definen el comportamiento militar, pues solo se puede tomar pues, como una broma nada más. Porque es que no es su misión, un profesor universitario que favorezca las reglas esenciales que definen el comportamiento militar. No es que sean buenos ni malos, es que no es su misión de un profesor universitario. Ni pueden saberlo porque no son militares, ni han estado en una academia militar, ni han vivido la vida militar, ni tienen vocación militar. Bien. Y también, aunque tiene menos importancia, el costo del modelo es importante porque en una época en la cual el ejército, como todo, lo está pasando canutas, pues eso ha supuesto pues nuevas instalaciones, ha supuesto muchas menos vacantes militares en las academias, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en fin, pero es que después, si nosotros ya hay los defensores, ya digo que no han implicado ningún argumento, nada más que han ido a los detalles, y en estos detalles también se ha visto perjudicado el anterior sistema. Porque si nosotros cogemos lo del general Laguna y decimos que la formación militar son enseñanza militar, espíritu y vida militar, instrucción y adiestramiento, vamos a ver cómo en estos tres parámetros este modelo es peor todavía que el anterior. Si nosotros vemos que de los 378 créditos que tiene la carrera, solo 138 los dan la cosa militar, pues no cabe duda que el resto están en manos de los profesores civiles del Centro Universitario de Defensa. Luego, entonces, esa transmisión de vida militar, esa transmisión que es uno de los ejes fundamentales que decía el general Laguna, pues no cabe duda que se debe ver perjudicada. Pero es que además, además, solo en la transmisión de las enseñanzas también se ve perjudicada. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con los 5 cursos y se tienen que hacer 2 carreras, pues lógicamente se tiene que ver perjudicada una de ellas, y la perjudicada precisamente es la de formación militar. Y vemos ahora que, por ejemplo, el sistema de armas, pues tiene el plan de estudios 30 créditos, cuando anteriormente tenía 57. Y vemos que en instrucción de adiestramiento tiene 32 semanas de instrucción de adiestramiento, cuando antes tenía 43 semanas, 46 semanas y 683 horas de instrucción de adiestramiento. Pero es que esta deficiencia ha sido admitida primero por el general director de la Academia General Militar y después por el GEME, porque en una directiva 610 lo reconocía diciendo: aumentar las acciones formativas posteriores al egreso de la Academia, es decir, que con los 5 cursos de este plan de estudios los alumnos deberían después seguir haciendo formación. Y eso está en una directiva del GEME, ya digo, la número 6 de 2010. Bueno, entonces yo creo que, por otra parte, es cierto que desde el punto de vista militar, tanto en la Academia General Militar como en la Dirección de Enseñanza, pues se ha intentado por todos los medios el paliar esta deficiencia. Y así se ha hecho pues que las asignaturas militares valgan más o tengan un coeficiente mayor que las otras, que los profesores de las academias, y en eso sabemos porque hemos estado allí y nos lo han enseñado, hagan todo posible para tener más tiempo con los alumnos, para insuflarles su espíritu, etcétera, etcétera. Pero yo no digo que no discuto las personas, sino discuto el sistema. Por supuesto que la ejecución después en la Academia General Militar se podrá rectificar en el buen sentido, pero el sistema es el que yo critico. Pero es que esa crítica no
ha sido estéril, pero no estéril en cuanto a propuestas, porque se han propuesto, por supuesto, que la primera, derogar la ley. No cabe duda que derogar la ley es imposible ya, porque el Partido Popular parece ser que iba a reformarla y después pues no la ha reformado. Pero lo que no cabe duda es que habría que recuperar la oposición, y hay tres posibilidades que se han expuesto públicamente. La primera, como decía el general Feliu, dar un título al oficial de un grado de ciencia de la milicia, que ayer salió aquí, al final de la exposición del general Laguna, se dijo, bueno, pero es que el Estado Mayor no es el doctorado. Bueno, pues no es el doctorado del Estado Mayor, porque la única carrera que hay que no puede tener doctores es la carrera de militar. ¿Por qué? Pues porque no tiene el título de milicia, de un grado de ciencia de la milicia. Esta solución, lógicamente, debería ser aceptada por el Ministerio de Educación y tener a nivel nacional. Y eso podría resucitar un antiguo proyecto de la Universidad de Defensa. Otra solución es una que yo creo que con toda la pena que da, pero yo creo que desde el punto de vista militar sería mejor, que es mantener el esquema actual, pero sin supeditar el título oficial a la obtención del título de grado de ingeniería. Es decir, se producían varios cursos de este último en la academia, pero el título de ingeniería se daría a lo largo de la carrera hasta ser comandante o ser teniente coronel. Pero el tiempo del militar en la academia sería mucho mayor. Y por último, a la última, pues hacer lo que permite esto es titulación con grado, y los años que esté en la academia puramente militar, sean los años que sean. En fin, lo que no cabe duda es que este modelo impuesto por la ley es un modelo político, absolutamente, que se ha impuesto contra la opinión de la milicia, desde sus mandos hasta sus últimos componentes, y que refleja los objetivos del gobierno socialista que la engendró. Su obsesión es civilizar a los ejércitos y funcionalizarlos. Sin embargo, el problema está en que, por mucho que quieran conseguirlo, no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque el ejército es muy viejo, la carrera militar es muy vieja. El que se acerca a la carrera militar es porque tiene algo, y por mucho que quieran desde el punto de vista político, pues no van a conseguir, hagan las reformas y hagan las revoluciones que hagan. Y nada más.